Chao, Lisa. Ok, chicos y chicas. Tiempo sin verlos. ¿Cómo han estado? Como 2 semanas y media, ¿no? Pero aquí estamos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Preciosos. Ya nos falta poquito, como 2 meses. Pasa volando. Ya van a estar enseñando sus primeras clases muy pronto. Entonces, ¿cuál es el plan para esta semana? Vamos a mirar. Ya, tranquila. Entonces, hoy es el 27, ¿cierto? Hola chicos en línea, ¿cómo están? Hola Julián, hola Eva, hola Manu. Bien, entonces hoy es anatomía. El 29, o sea, Hola, el Juan. miércoles empezamos el arte de secuenciar clases y terminamos nuestra exploración de secuenciación el jueves. Em, Luego tienen su primera práctica a inicios de junio. Entonces, en un poquito más de un mes van a diseñar y enseñar sus primeras clases entre ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que van a formar parejas. Persona A va a enseñarle a persona B y al otro día van a cambiar. Así que, bueno, ya se nos está acercando esa etapa que a mí me gusta muchísimo porque es como mi oportunidad de realmente ver cómo ustedes han procesado, han entendido la información y cómo la han interpretado, que me parece algo súper chévere, súper bacano. Entonces, muy importante, em, sí, terminar nuestros estudios de anatomía también para poder hacer la parte de secuenciación. Entonces, van a ir como juntos. De hecho, creo que voy a cambiar el orden un poquito y hacer anatomía otra vez este miércoles y así terminar definitivamente la parte de anatomía para poder pasar a la parte de secuenciación que depende mucho de nuestro estudio de anatomía, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando estamos diseñando una secuencia como la secuencia que enseñó Andrea esta noche, ¿cuál fue la postura pico que hizo Andrea? ¿Cómo? La cobra. Ok. ¿Y cómo creen que ella diseñó su secuencia? Bien, entonces a través de un entendimiento de lo que está sucediendo en la postura pico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los músculos que tienen que estar activos, trabajar, apoyar las articulaciones y cuáles músculos tienen que relajarse y estirarse, ¿cierto? Entonces, a través de este entendimiento y la posición de las articulaciones, ya podemos entender, ok, qué está haciendo el cuerpo y qué hay que preparar. Y también vamos a entender cuáles son las posturas que nos preparan para la postura pico y cuáles son las posturas que nos van a ayudar a soltar toda la tensión general después, o sea, en el enfriamiento, ¿cierto? Entonces, por eso tener este entendimiento de anatomía, fisiología y biomecánica es algo tan importante porque nos ayuda realmente a diseñar una clase mucho más inteligente y no simplemente como escoger posturas un poquito al azar. Eh, También obviamente pueden hacer como una clase como estilo mezcla, o sea, mezclar un poquito de todo, por ahí no hay ningún problema, pero mis mejores experiencias en clases han sido cuando el profe o la profesora ha entendido súper bien la postura pico y me ha llevado en todo un camino para llegar hasta ahí y he podido lograr cosas que sin esta preparación no podría haber logrado. Entonces, nada, pues espero que disfruten entonces esta última parte.
Entonces hoy vamos a mirar la mitad de los músculos y la idea no es simplemente mirar, ok, este músculo tiene tal forma, tal estructura, sino entender en cuáles posturas se activa en una posición corta o larga, cómo fortalecemos este músculo y cómo podemos estirar ese músculo. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Excelente. Entonces, vamos a iniciar. Em, y iniciamos con el abdomen. ¿Cuántas capas tenemos en nuestro abdomen? ¿Cuáles músculos? Si ustedes están en el gimnasio, hoy vamos a trabajar los oblicuos. Tienen los oblicuos externos y los oblicuos internos. ¿Cuáles otras capas tienen? Sí, que como las chocolatinas, ¿cierto? O en inglés, your six pack, que es como estas paquete de latas que tienen cerveza, pues. Todas las cosas que uno no puede consumir si quiere ver estos músculos. Y finalmente, hay la capa más baja, ¿cuál es? El transverso abdominal. Entonces, este músculo me parece súper interesante. ¿Cómo podrían describir la forma de este músculo? Una faja. O si ustedes van al gimnasio, a veces la gente se pone un cinturón para levantar pesas. ¿Cuál es la función? O sea, ¿por qué la gente se pone el cinturón? Proteger la lumbar. Para proteger la lumbar. Básicamente para limitar la movilidad de la columna, ¿cierto? Y es exactamente eso que hace el transverso abdominal. Entonces las fibras van como en forma horizontal alrededor em, del abdomen, obvio. Y cuando se activan, chupa todo hacia adentro. Entonces también mantienen todos los órganos internos adentro, que también es importante, ¿no? Si se rompe la pared, tienes una hernia, que es algo bastante común sobre todo los hombres, pasando los 40 años, a veces tiene el abdomen un poquito débil. ¿Saben cómo es la forma más común de hacerse una hernia? Durante el sexo? Porque de repente la gente está haciendo un movimiento todo como apasionado y sí, pueden como romperse la pared y los intestinos se empujan contra la piel. Un tipo de hernia. También hay otros tipos de hernia que uno puede tener por dentro, que también son muy comunes. Yo tuve adentro, porque mi hijo se sentó súper fuerte encima de mi abdomen y me lesionó. Y tuve que hacer una doble laparoscopia. O sea, insertaron unos palos metálicos por aquí para operar, porque sí hay una constricción de los vesículos sanguíneos. Eso puede ser fatal. Entonces, tienen que operar. ¿Sí? Y fue a través de esto que descubrí que no tenía tiroides funcional. Y descubrí que tal vez tenía cáncer. Entonces, wow, fue toda una cadena de diferentes cosas. Pero bueno, al final, gracias a Dios, no tenía, ojalá que todavía no tengo, es algo que hay que chequear de vez en cuando. Entonces, el transverso abdominal es algo que activamos casi siempre en la práctica. No sé si se acuerdan que cuando empezamos nuestra exploración de asana, hablamos de Stira Sukham Asanam. ¿Se acuerdan de estas palabras? Stira Sukham Asanam, que la postura debe estar estable y cómoda, ¿sí? Y el primer aspecto de estabilidad era la fundación, base estable, extensión axial o alargar los costados. ¿Y qué pasa cuando alargas los costados? Como si tuvieras un hilo en tu coronilla. ¿Qué pasa? Inténtalo. ¿Qué pasa? ¿Quién puede describir lo que siente?
contrae como el abdomen. Exacto. Sí. Se contraen, de hecho, muchos músculos en ambos lados. Se contraen los erectores de la columna, el recto abdominal, pero también el transverso eh, abdominal. Entonces va hacia adentro. También, no sé si han escuchado, Andrea, otra cosa decir, trae el ombligo hacia la columna. ¿Sí? También es una forma de activar este músculo. ¿Vale? Y súper importante porque hace la misma función como ese cinturón cuando uno está en el gimnasio y protegen la columna. Entonces no queremos lesionar nuestra columna cuando estamos haciendo ejercicios un poquito más exigentes. Entonces, súper importante activar este músculo. Entonces, cada vez que tú alargas los costados y traes el ombligo hacia tu columna, estás trabajando este músculo. ¿Vale? Realmente no es un músculo que estiramos un súper montón, la verdad. Tampoco hay necesidad, porque su función es mantener todo. Bueno, recto abdominal. ¿Quién puede describir cómo es que se ve este músculo? ¿Cómo? Verde. No creo que en la vida real sea verde, pero bueno. La No. columna, ¿Ah? la columna. Exactamente, entonces es el grupo de músculos que opone los músculos a cada lado de la columna. O sea, cuando uno se activa, el otro se estira. Entonces, este músculo realmente es el flexor de la columna. Cuando se activa, alcanzamos esta posición. Y cuando se estira y los músculos en el lado opuesto se activan, hacemos una extensión. Listo. Entonces recuerden que extensión y flexión se oponen. Cuando los flexores se activan, los extensores se tienen que relajar, tal como en tu cadera. El flexor aquí se activa y el glúteo se relaja. O cuando el glúteo se activa, el flexor se relaja. Listo. ¿Cuál es su punto de origen? Costilla. Eh, las costillas, no, pues si uno mira, son las costillas verdaderas porque tienen conexión con el esternón y falsa, esta aquí abajito, pero los flotantes son estos que no tienen conexión aquí atrás, pero hay otros músculos que se conectan ahí. Ok, ¿y cuál es su punto de inserción? Específicamente la pubis. ¿Listo? Entonces, no solamente mueve la columna, sino que también mueve la cadera. Y hemos estudiado mucho eso de anteversión y retroversión pélvica, ¿cierto? Entonces, cuando activamos estos músculos que vemos ahí, nos ayuda a meter los isquiones por debajo de esta forma, o sea, metiendo la cola. Y así se activan estos músculos. ¿Listo? Y recuerden que en muchas posturas eso suele pasar, que la gente genera mucha curvatura lumbar. Por ejemplo, cuando están haciendo Guerrero 1 o inclusive en algunas extensiones como camello, la gente suele extenderse desde la espalda baja, que a veces demasiado, ¿cierto? Entonces podemos utilizar estos músculos para meter el coxis por debajo y eso va a generar más espacio en la zona lumbar porque aplana la espalda baja. No sé si se acuerdan de los espirales, que tenemos espiral interno que genera curvatura lumbar y espiral hacia afuera, donde uno de los músculos principales es este, ¿cierto? Porque rotamos los muslos hacia afuera, metemos el coxis por debajo, alargando la espalda lumbar y activamos el abdomen. Listo.
Entonces, por eso, para mí es tan importante desarrollar la fuerza de estos músculos, precisamente para brindar mucho más estabilidad y espacio en la espalda baja. Y si empiezan a hacer posturas como posturas invertidas, como la parada sobre la cabeza, manos y antebrazos, que tengo un taller en julio sobre paradas de manos y antebrazos si quieren juntarse. Estos músculos nos ayudan a no estar moviendo las piernas como de esta forma. Que las piernas pesan un montón. No sé si han levantado la pierna de alguien en un masaje o que está como descansando. Pesa mucho. Y si de repente tienes toda la pierna y torso, encima del torso, perdón, y tu espalda baja, tiene que apoyar ese peso, deberías contar con mucha fuerza en esta parte. Entonces, ¿cómo es que podemos fortalecer este grupo de músculos? ¿En cuáles posturas estos músculos que tienen que trabajar en una posición corta? ¿Cómo? La plancha, muy bien, excelente. Entonces, en plancha trabajamos mucho. El bote. El bote, bien. Recuerden que el bote, ay, eso. El bote es esta postura aquí y sus variantes. ¿Sí? ¿Cómo? En el cuerpo, sí. Si miran la foto que está ahí atrás, a mano izquierda, ahí estoy generando, sí, eh, fuerza a través del abdomen y de los flexores de la cadera en el cuerpo. ¿Cuáles otras posturas? Media luna. La media luna, sí. Ajá, bien. Estamos sobre todo elevando el torso a través de activar la capa superior de esos músculos. ¿Cómo? En el gato, sí, cuando encorvamos la espalda en gato. Bien. También hay posturas donde estos músculos tienen que sostener nuestro peso en una posición alargada. ¿Alguien puede recordar? Camello, muy bien. O sea, cuando iniciamos el camello, ¿cierto que es esta postura aquí? Normalmente utilizamos mucha fuerza en los brazos, o sea, dependemos de los bloques. Pero con el tiempo, al fortalecer este grupito de músculos, tenemos que trabajar cada vez menos y menos y menos. Y hasta podrás hacer esta postura con, por ejemplo, manos detrás de la cabeza. ¿Sí? Y la misma versión de pie, ¿cierto? Entonces, si estamos de pie y hacemos esta postura o la versión con el apoyo en la espalda baja. Estos músculos en el abdomen son los músculos que me están manteniendo arriba, o sea, están evitando un colapso hacia la tierra, ¿cierto? Muy bien. ¿Y dónde estiramos estos músculos? ¿Cuáles posturas? Cobra no tanto, porque cobra estamos precisamente utilizando los músculos de la espalda, entonces generalmente no generamos muchísimo arco, sino perro boca arriba. La diferencia es esta, no sé si se acuerdan. En cobra están utilizando principalmente los músculos de la espalda y en perro boca arriba principalmente de los brazos y los hombros. Pero aquí sí, es una buena posición para sentir un estiramiento ahí. ¿Qué De tal pronto, la langosta. la langosta? Otra vez no tanto, porque estamos generando un arco bastante leve. Pero en la rueda, ¿se acuerdan cuál es la rueda? Sí, es cuando uno pone los brazos detrás de la cabeza y empuja hacia arriba. Odio esa postura.
Nunca me ha gustado, nunca. Sí, ay, bueno, mucha suerte. Bien, ok. Y finalmente tenemos los oblicuos, externos e internos. Entonces, los externos son la capa de arriba que inicia aquí en las costillas y que cruza en forma diagonal hacia abajo. Y los internos que inician aquí como al lado de la ingle y al lado de la cadera y se extienden en forma horizontal hacia arriba. Así. Entonces, cuando activamos los oblicuos, ¿qué tipo de efecto tiene? ¿Qué tipo de movimiento produce? Están las costillas. Nos ayudan a abrazar las costillas, sí. ¿Qué más? Alarga la espalda. No creo que tengan un papel súper importante en alargar la espalda. La Es que- más para torsiones y un poquito para hacer flexiones laterales o para apoyar el cuerpo cuando estamos horizontal. O sea, en esta plancha yo tengo que utilizar estos dos grupitos de músculos para sostenerme en esta posición, ¿vale? Muy bien, pero sobre todo en torsiones. Y cuando hacemos torsiones, normalmente estamos un poquito perezosos y utilizamos más que todo hombro y brazo para como jalarnos en la dirección que queremos movernos. Pero si tú haces un experimento, te sientas, entrelazas tus dedos detrás de la cabeza, alargas los costados de tu cuerpo y empiezas a voltear sin mover las caderas hacia un lado y hacia el otro. Puedes empezar a sentir, creo, el trabajo que tienes que hacer con estos músculos. Entonces, a mí cuando estoy haciendo torsiones, me gusta primero hacer toda la torsión que pueda con el abdomen, con los oblicuos, y luego utilizar mis manos. Entonces también, si están, por ejemplo, en la silla y quieren hacer una torsión, pueden hacerlo primero con el abdomen y luego utilizar el apoyo del hombro. ¿Vale? Muy bien. Ok. Entonces pasamos a conversar sobre los músculos de la espalda. Em, y normalmente se dividen en tres diferentes capas. La capa más profunda son músculos bastante pequeños. Ay, ¿por qué no me...? Ay, ya, ay. Son músculos muy pequeños que nos permiten hacer micromovimientos entre los vértebras. Listo, entonces realmente ayudan con esta como, no sé si puedo decir, microposicionamiento de los vértebras, el uno como al lado del otro. Si uno observa, son músculos muy chiquitos, por ejemplo, los rotadores es como un hilo que conecta una vértebra a la otra. Y luego tenemos los que se llaman el semiespinoso y el multífido, que también conectan todas las vértebras hasta el cuello. Entonces, realmente en la práctica de yoga no tenemos que considerar tanto estos músculos. Sí se entrenan, sí se activan, pero no es que vamos a activar un control súper consciente sobre como cada musculito chiquito. ¿Mm? Vamos a hablar de la fascia. ¿La fascia solo involucra los músculos externos o Todo, todo? todo, hasta como las fibras individuales de los músculos, por lo que tengo entendido, que envuelve absolutamente todo. Sí, bien. Luego, los músculos más superficiales son los músculos del cuello, ¿vale? Se llaman splenius capitis y splenius cervicis. ¿Para qué sirven? Para mover
el cráneo, sobre todo hacia atrás, en extensión del cuello y hacia un lado cuando un grupito se activa y el otro grupo se relaja. Hacemos una flexión lateral. Y otra vez, sí utilizamos estos músculos, pero digamos que no son los músculos más importantes. Para mí, por mucho los más importantes son estos músculos. ¿No les parece hermoso esta imagen? Es como unas alas o algo así, yo no sé. Pero es como un abanico de como fibras que se extienden desde la columna hacia afuera. Y hay tres grupos. Hay este grupo que se llama spinales, que está justo encima de los vértebras. Hay longuísimos, que bueno, como dice el nombre, son los músculos más largos, porque se extienden desde, ¿qué es eso? Sacro hasta el cráneo. Entonces se llaman longuísimos. Y la última parte es iliocostales, porque inicia aquí en el lado de la cresta ilíaca y se extiende por las costillas. Entonces, ¿cuál es la función, perdón, de este grupo de músculos? Cuando se activan, ¿qué movimiento se produce? Acabamos de mencionarlo como hace 10 minutos. Extensión de la columna. Muy bien, excelente, extensión de la columna, o sea, backbending, así. Entonces se opone a el recto abdominal, exactamente. O sea, cuando tú activas este grupo, el recto abdominal se relaja. Cuando activas el recto abdominal, se relajan estos músculos. Andrew, Yes. trapecio no hace parte del músculo de la espalda. ¿Cómo? Trapecio no hace parte del músculo de la espalda. Sí, pero nosotros vamos a explorarlo como parte del hombro, porque, bueno, un poquito más adelante tú vas a ver, pero obviamente se encuentra en esta parte como superficial de la espalda, pero tiene más que ver con el movimiento de la escápula que con el movimiento de la columna. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿en cuáles posturas podemos fortalecer estos músculos? Acaban de nombrar algunas posturas. ¿Cuáles fueron? Cobra. Cobra, excelente. Exacto, entonces, ¿cómo es que se llama Shavasana? Saltamontes, ¿no? En español. Esta postura cuando te cuestas en el abdomen y levantas todo. Sí, yo creo que el término en sánscrito se traduce como saltamontes. Pero mira abajo. Pero que mira, abajo no tanto, más que todo es una flexión hacia adelante, aunque con la columna recta, porque te estás flexionando en las caderas. Entonces, tal vez están trabajando un poquito, pero no tanto como en, por ejemplo, la rueda. Como van a ver, para producir un arco así tan profundo, tienen que trabajar mucho en la espalda. Eh, Ardha Uttanasana, exacto, sí. Y también en, por ejemplo, Guerrero 3. Chao, Andrea. Si consideran en Guerrero 3 están haciendo lo mismo. O sea, ¿cuál es Ardha Uttanasana? Es esta postura aquí. Entonces, si hacemos Guerrero 3, también tenemos que trabajar con todos estos músculos en la columna, ¿cierto? Bien. ¿Y dónde se estiran estos músculos? Un poquito, y pues yo no diría que es un estiramiento, que más bien un buen lugar para relajar la espalda. Punta Astasana.
Urdhva no estoy sintiendo mucho estiramiento. Flexiones de la columna, ¿no? Sí. Entonces, realmente depende qué tanto se puede mover tu pelvis. Eso va a determinar qué tanto vas a estirar la espalda en flexiones hacia adelante. Porque piénsalo, si tú tienes los isquiotibiales aquí muy cortos, no vas a poder generar mucho movimiento en tu pelvis cuando te flexiones hacia adelante, hacia abajo. Empiezas a flexionarte y ¡pum! Ahí llegas a tu límite. Entonces ya tu pelvis no se puede mover más, donde se genera el movimiento en la columna, ¿no? Y por eso empiezas a ver que la gente se redondea mucho, hace protracción de la escápula, intentando enfocarse en los dedos de los pies. ¿Vale? Entonces, para personas con menos flexibilidad en sus isquiotibiales, van a recibir más estiramiento cuando se flexionan hacia adelante. Lo que pueden hacer, si es mucho para su espalda, es que Flexionar la rodilla. exactamente, porque flexionando las rodillas nos damos más espacio y podemos hacer más anteversión de la pelvis y apoyar el torso encima de los muslos antes de subir nuestra cadera. ¿Vale? Y eso va a reducir un poquito la fuerza en los músculos de la espalda. Bien. También posturas como Paschimottanasana, ¿cierto? Es lo mismo. O sea, esta postura cuando flexionas hacia adelante y hacia abajo. O Janushirasana. Para muchas personas son buenas posturas para estirar su columna. Pero alguien como Andrea, que tiene muchísima flexibilidad en sus isquiotibiales, puede hacer mucho anteversión de su pelvis y su espalda queda básicamente plana en muchas de estas posturas. Entonces, ella, ¿cómo es que puede estirar esos músculos? ¿Alguien conoce una postura donde uno produce una espalda súper redondeada? Rato. Bueno, la idea ahí otra vez es apoyar el pecho en los muslos. Para Andrea no. Ella tendría que hacer algo como el conejo. No sé si han visto el conejo. Que en esta posición aquí, agarras los tobillos, haces una flexión fuerte, apoyas la cabeza contra las rodillas y luego elevas la pelvis. ¿Han visto esa postura antes? ¿No? Pero esa postura es fuerte. Por eso no es algo que solemos practicar tanto en las clases. Y porque hay un riesgo de echar mucho peso en el cuello. O sea, realmente yo casi no tengo nada de peso en mi cuello cuando hago esa postura. Pero sí, produce un súper estiramiento, sobre todo de la espalda torácica. Entonces es algo que puede hacer. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta entonces sobre los músculos de la espalda? Recuerden que también cuando hacemos flexiones laterales, vamos a estar activando un lado y relajando el otro lado para producir el movimiento. Y también cuando hacemos posturas como la plancha, ¿es la plancha lateral? Sí, también tenemos que utilizar esos músculos hasta cierto punto para generar la estabilidad en el torso. Sí. Curiosidad, como tal, no es que haya como una separación de músculos lumbares del resto de la espalda, porque es que ahí lo percibo como si todas las espaldas fueran un solo músculo. Bueno, es como siempre, o sea, funcionan en grupos y en cadenas. Y tú puedes, obviamente, dividir músculos en diferentes secciones porque realmente cumplen una misma función juntos.
Pero obviamente cuando uno está haciendo una cirugía, yo creo que es un poco más difícil, como decir, ajá, no es que cambian de color, como decías tú. Exactamente, o sea, no, es que todos como van trabajando juntos como una unidad a través de la paz. Ok, tú mencionaste ahorita las costillas flotantes y aquí están. Y hay este grupito de músculos que bueno, que conectan la cresta ilíaca con las costillas flotantes y los lados de la espalda baja. Y se llama cuadratus lumborum. Cuadratus porque es como un cuadrado. Y lumborum porque está en la zona lumbar. Por eso la anatomía es tan chévere, sobre todo para ustedes en español que tienen tanto del lenguaje latín que prácticamente mirando las palabras uno entiende qué significa. ¿Sí? ¿Qué hacen? También ayudan mucho con la flexión lateral, con brindar estabilidad a la zona lumbar. Y mucha gente que pasa todo el día en su silla, en el trabajo, va a acumular mucha tensión en esta zona, en estos músculos. Entonces, para las personas que están trabajando en oficina, para mí no hay mejor estiramiento para esta parte que flexiones laterales, porque ahí va directamente a este grupito y estira esta zona. Ujú. También hace que Sí, entonces hacer la postura, bueno, es como una flexión hacia adelante en su casna y caminar hacia un lado, inclusive poner una mano sobre la otra, cuadrando la espalda al suelo, ayuda a estirar también. Pero no es un estiramiento tan intenso como vas a recibir en una flexión, ¿verdad? Vale. Los glúteos. Yo siempre les aviso tener un poco de cuidado cuando están mirando estos dibujos en 2D, porque a veces no da una idea muy clara de exactamente cómo son los músculos. Por ejemplo, yo mirando esta imagen aquí, pienso, ajá, bueno, hay 3 capas de glúteos, mayor, medio y menor, y cada uno está encima del otro, como unos pancakes, pero no es así, porque la pelvis no es algo plano. La pelvis se encorva, ¿cierto? Está encorvado. Entonces, tu glúteo mayor es, bueno, la nalga, básicamente, en la parte de atrás. Pero luego el glúteo intermedio o medio es aquí. Y el glúteo menor es acá, mucho más hacia los lados. Entonces, tienen una función completamente distinta, ¿cierto? ¿Cuál es la función del glúteo mayor? Caminar, pero sobre todo es recibir el peso. Cuando caminamos, llegamos a esta posición. La cadera está en flexión, ¿cierto? La cadera está en flexión, pero es el glúteo que está frenando, o sea, evitando un colapso hacia el suelo por más flexión. O sea, ese es tu freno. Entonces, por eso, cuando vas subiendo escaleras, lo que el glúteo hace es que devuelve el fémur y la cadera de una posición flexionada hacia una posición neutra. Y por eso hacemos sentadillas, ¿cierto? En el gimnasio para entrenar estos músculos. Porque aquí están frenando, frenando, frenando y luego tienen que ayudarnos a subir con los cuádriceps. Entonces, aunque son extensores de la cadera, realmente
no estamos haciendo mucha extensión en nuestro día a día. O sea, yo casi nunca hago esto en mi casa, a menos que estoy haciendo ejercicio, ¿cierto? Entonces, siempre recuerdan eso, que los músculos a veces hacen una función, pero eviten el opuesto. O sea, si son extensores, son frenos cuando estamos en flexión. O sea, evitan más flexión. ¿Sí me hago entender? Pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que podemos fortalecer nuestros glúteos? ¿Cómo? Pero, En los guerreros, sí. En la silla. Y si hacemos silla, por ejemplo, en un solo pie, más. Y no sé si han hecho pistol squats. sí, Me pasas los bloques, porque yo sin bloques no puedo hacer esto. Pistol squat, y gracias. Es cuando haces este movimiento. Sí. Pero es muy importante mantener la planta del pie en el suelo. O sea, no se levanta mi talón. Porque mucha gente cuando lo hace, hace esto. Y esto para mí no tiene el mismo efecto para glúteo ni cuádriceps. Bien. bueno, no, Puente. Muy bien. Aunque ya para mí ya los puentes no me tienen casi ningún efecto. Pues a menos que uno pone un buen peso en la cadera. Entonces, si tienen mancuerna de 20, 25 kilos, ahí sí. ¿Qué más? Rueda, la postura que van a hacer más adelante, ayuda a elevar la pelvis del suelo, o sea, en extensión, básicamente. Piensa en posturas como Guerrero 3. Ahí tienen que trabajar con ambos glúteos. Un glúteo para la pierna que está extendida hacia atrás y el otro glúteo para mantenernos estables en el pie, que es la base, en la pierna que funciona de base. Hasta Padangustasana. Sí. Bien. Bueno, básicamente en todas las posturas de pie van a fortalecer estos músculos un poquito. Pero para mí no hay nada mejor que, por ejemplo, subir la loma de tres cruces para trabajar esos músculos. Bien, y para estirar este grupo de músculos. Bien, figura de 4. Se puede hacer en 3 diferentes posiciones, ¿cierto? Entonces, la primera posición es de pie. Así. Uy, exacto. Pero ahorita hablamos de eso. Segundo, en la posición sentada. Así. Y tercero, que es lo más fácil, es hacerlo acostado, de esta forma. Pero recuerdan que deberían siempre mantener tobillo activo para proteger la rodilla y empujar la rodilla hacia adelante y jalar la pierna opuesta hacia el pecho. Bien. La paloma, obviamente, es la postura más reconocida para estirar los glúteos. Hay contraindicaciones, obviamente. Personas que tienen lesiones en la rodilla no deberían hacer la paloma porque puede causar una torsión. Por ejemplo, para Andrea, que ya está en su recuperación, bueno, ella ni puede flexionar la rodilla, pero mucho menos hacer algo como paloma en ese momento. Porque obviamente sí, hay una flexibilidad un poquito limitada en la cadera que va a pasar. Uno va a generar una torsión en esta rodilla que está aquí adelante.
Recuerda que siempre deberías mantener las caderas cuadradas a la tierra y no rodarte hacia un lado. Por eso se recomienda un apoyo, un bloque. ¿Listo? Y uno no, así no colapsa. Eh, ya. ¿Algo más que quería decir? No sé. Entonces, este es el glúteo mayor. Pero luego tenemos los otros dos glúteos, que se ubican ¿dónde? Más en los lados de las caderas, aquí, ¿cierto? Entonces, si este músculo se encuentra más en el lado de la cadera, ¿cuál va a ser su función? Abducción de la cadera, ¿cierto? Entonces, haciendo posturas como la media luna, ahí vamos a trabajar estos músculos. En la plancha lateral, otra vez. Estamos utilizando estos músculos para elevar la cadera desde esta posición hacia acá. Aquí estoy trabajando. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Si abro mis piernas como una estrella o unas tijeras, trabajo el otro. Y para estirarlos, ¿cuáles posturas son los mejores para estirar estos músculos? En una torsión, si te quedas ahí un momentico. En una torsión así de espalda, uno sí estira un poquito estos músculos. ¿En cuáles otras posiciones? En, como es este, Ardha Matsyendrasana, que es la torsión, la media torsión del sabio, creo que es la traducción. En esta postura, ¿cómo es que se llama esta? Go Mukha Asana. Go Vaca. Mukha cara. Es la cara de vaca. ¿Por qué? Porque si miras desde encima, la rodilla forma la nariz y los pies las orejas. Entonces, Gomukhasana es una excelente postura y si haces una flexión hacia adelante, te estiras un poquito más en esta zona. Y mi postura favorita para estirar estos músculos se llama Agni Stambhasana, a veces como la postura de leña, porque es como si tuvieras como dos pedazos de leña, eh, uno encima de otro, de esta forma. Entonces, ¿qué hace uno? Hay que tener un poco de cuidado en cómo lo haces, porque es muy fácil hacerlo mal y no recibir el beneficio. Entonces, para esta postura, hay que alinear la espinilla con el borde frontal de la colchoneta, 90 grados en el tobillo y un poco menos de 90 grados en la rodilla. Luego, para iniciar, colocas el tobillo justo enfrente de la rodilla. O sea, están en una línea recta aquí. Entonces, esta es la primera posición. Pero para hacer la postura completa, uno sube el tobillo encima del muslo. Aquí no. Esta es otra postura distinta. Y bajas una espinilla encima de la otra, de esta forma. Luego, trae tu tobillo un poquito más hacia adelante, el tobillo de arriba, eso. Ahora, si quieres intensificar, te flexionas hacia adelante y estiras las manos hacia adelante y te acuestas con la frente con la tierra, contra la tierra. Ah. Entonces, ahí sientes un estiramiento en esta zona. Sí. Y tienes flexibilidad, entonces. Tienes. Pero sí, cuesta. Y en Yin Yoga uno tiene que sostener esta postura durante como 3, 4 minutos. Sí. Muy bueno. Pero es una excelente postura
para estirar estos músculos en los lados de las caderas. Y a mí me encanta esta postura. Y por lo general, o sea, posturas sentadas en la tierra nos van a ayudar a estirar toda esta zona, ¿cierto? O sea, como habíamos conversado al inicio del curso, la gran mayoría de las personas casi no se sientan en la tierra. Y cuando lo hacen, están como así, ¿cierto? Pero poquito a poco ya se te va a ir cambiando el cuerpo, te das cuenta. Pero hay que tener paciencia, porque yo al inicio, me acuerdo que era agonía, pero después de como 5 años, 6 años, ya pude lograr hasta el loto, ya. Em, pero eso, bueno, con mucha paciencia. Bien. Y, otra cosa para mencionar. Aquí estás haciendo algunas posturas para soltar las caderas. Esta me encanta. También puedes abrazar la rodilla hacia el pecho. Y otra versión es pasar ambas manos por debajo y juntar las manos en oración. Eso. Luego puedes colocar la rodilla encima del hombro. Ajá, sigue, sigue. Así. No, estás haciendo bien, pero más encima del hombro. Y eventualmente puedes pasar el pie detrás de la cabeza. Y luego te acuestas hacia atrás. ¿Sí? O puedes hacer con ambas piernas detrás de la cabeza. Muy bien. Que se llama Kurmasana. Y uno puede hacer lo mismo, pero como un balance de brazos. Entonces, cuando tienes los dos pies detrás de la cabeza y los brazos están entre las rodillas, no, pues te levantas directamente del suelo. Entonces, imagina que estás en esta posición, pero tienes ambos pies detrás de la cabeza, empujas contra la tierra y subes la pelvis en un equilibrio de brazos. Entonces, eso es lo que me gusta de yoga, es que uno puede inventar y inventar. Y si quieren hacer todas esas cosas, hasta o sea, hasta en la primera serie yo creo que hacen mucho de estas cosas. Entonces, sí les gusta, pero siempre con cuidado porque es bastante fuerte para las rodillas y para la espalda baja y para el cuello. Bien. Ok, ¿alguna pregunta sobre glúteos? También tenemos un grupo de otros músculos que hacen la rotación externa de la cadera. Recuerden que el glúteo, cuando tú haces una extensión de la cadera, las fibras del glúteo van en diagonal, ¿cierto que sí? Entonces, no solamente te van a producir una extensión, sino también, ¿qué efecto? Si están en diagonal de esta forma. Una rotación externa. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando estábamos en perro boca abajo y subimos una pierna hacia el cielo, para donde empieza a apuntar el pie, hacia afuera, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para utilizar los aductores para rotar el pie otra vez hacia la tierra, ¿cierto? Entonces,
no solamente te va a producir una extensión, sino una rotación externa. Y en posturas como el bailarín, ¿se acuerdan cuál es el bailarín? De pie, cuando uno agarra la pierna atrás, patea, uy, lo voy a hacer, se inclina hacia adelante así, ¿cierto? Entonces, mucha gente no solamente va a hacer una extensión, sino una rotación externa. Entonces, es muy importante para enseñar el bailarín, enseñar también el uso de los aductores para abrazar la línea media, porque a través de abrazar la línea media, uno otra vez cuadra la cadera hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, muy importante. Y así, en vez de hacer esta apertura, uno rota la cadera hacia abajo y así puede patear más hacia atrás. También hay otros músculos que hacen rotación externa. Y el músculo más importante aquí se llama el piriforme. ¿Alguien ha escuchado de este músculo antes? El mismo psoas. No, el psoas se encuentra en la parte frontal. El piriforme a veces se asocia con un dolor en los nervios en la parte de atrás del cuerpo que se llama sciática. ¿Les suena esa palabra? Es como un dolor que se irradia desde la pelvis hacia abajo por la pierna. ¿Y qué pasa? Básicamente, los nervios pasan por este hueco que tenemos en la parte de atrás de la pelvis. Y a veces el piriforme, si es un músculo muy corto, con mucha tensión, puede aplastar el nervio y generar ese dolor. Entonces, otra vez, a través de posturas como la paloma y el número 4, figura de 4, podemos estirar este músculo y aliviar un poquito este tipo de dolor. ¿Vale? Ok, últimos músculos para hoy. Estabas hablando del psoas. Este es el psoas aquí. Entonces, ¿cómo pueden describir el psoas? ¿Dónde inicia? ¿Cómo, qué tipo de forma tiene? ¿Cuál es su punto de inserción? No hay trampa aquí, simplemente es una descripción de lo que pueden ver ahí en la pantalla. De la lumbar. Excelente, entonces inicia en la zona del lumbar a cada lado de los vértebras. ¿Qué más pueden observar? Hasta la cabeza del cráneo. Exactamente, entonces pasa desde la parte de atrás de la pelvis y eso es lo que no muestra el imagen. Es que va como hacia adelante, rodando como la cresta ilíaca y luego se conecta a la cara interior de la cabeza del fémur. Entonces, es un músculo un poquito complejo y puede producir varios diferentes movimientos. Porque no sé si acuerdan que en la última sesión de anatomía hablamos de músculos monoarticulares y músculos poliarticulares. Monoarticular es que cruza una sola articulación y produce un solo movimiento. Poliarticular es que cruza, en este caso, dos articulaciones. ¿Cuáles son? La cabeza. La cadera y la columna, precisamente. Entonces, tiene muchos diferentes papeles. Primero, obviamente, flexiona la cadera.
Obviamente, dependiendo de cuál parte del cuerpo se queda inmóvil, va a tener un efecto diferente. Si mis pies se quedan como enraizados en la tierra, voy a flexionarme de esta forma bajando el torso. Pero si permito movimiento en mi pie, eso sucede. Eso es como la diferencia entre cadena abierta, cuando se mueve libremente el lado extremo de la articulación, y cadena cerrada, cuando se queda pegada el lado extremo de la articulación y se mueve la parte más central del cuerpo. ¿Listo? Ok, entonces produce flexión de la cadera. ¿Qué más? Brinda estabilidad a la columna, pero también puede producir flexión de la columna. Si un lado del psoas se activa y el otro lado se relaja, se produce una flexión lateral. Y eso es algo súper importante para cuando queremos estirar el psoas. Porque tú sí vas a recibir un estiramiento cuando vas a Anjaneyasana, aquí, en esta posición. Pero vas a aumentar mucho más el estiramiento cuando hacen ¿qué? Una flexión lateral. Eso intensifica mucho más el efecto de este estiramiento. Y de hecho, si también metes tu coxis por debajo y luego haces la flexión o inclusive una extensión de la columna, vas a sentir mucho, mucho más efecto en tu psoas. Y para mí es un músculo donde otra vez hay mucha tensión. La gente a veces tiene demasiada tensión porque pasa todo el día con la cadera en una posición flexionada. Entonces, si tú empiezas tus clases con abdominales, por ejemplo, mucha gente va a sentir, uy, es que algo hay en mi cadera que está como, no sé, aplastada, atrapada, ¿cierto? No sé si lo han sentido, si empiezan a hacer este tipo de ejercicio y sienten como, uff, demasiada tensión en esta zona, aquí en la cadera. ¿Sí o no? Por ejemplo, si hacen el bote y empiezan a sentir como, ay, no, ay, no. Entonces, ¿qué pueden hacer? Primero, hacer eso de lunge, Anjaneyasana, para estirar la parte frontal de la cadera antes de hacer los abdominales. Entonces, esta mañana yo enseñé la parada sobre las manos y obviamente quería hacer bastante trabajo abdominal para preparar el cuerpo, para estar pues cabeza abajo. Entonces, antes de hacer todos estos abdominales, hicimos varias veces lunge en ambos lados para abrir la parte frontal antes de hacer el trabajo con esa parte. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Y cómo vamos a fortalecer estos músculos? Bueno, en casi todas las posturas de pie, la pierna de atrás está en extensión, pero otra vez, el flexor de la cadera está funcionando como un freno para evitar colapsos hacia la pierna. Entonces, en esta posición, aquí van a recibir algo de trabajo en este músculo. Y ya saben, si han ido al gimnasio, si realmente quieren trabajarlo, pueden hacer ese tipo de movimiento aquí, que junto con el cuádriceps y el glúteo va a fortalecer este músculo. Y lo pueden hacer hasta con el pie apoyado encima de atrás. ¿Cierto? Búlgaras, sí. Y con mancuernas también, si quieren realmente aumentar la dificultad del ejercicio. Pero por lo general en el yoga estamos haciendo esfuerzo con este músculo en casi todas las posturas de pie. Bien. Ok. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar para hoy. Por favor,
antes de la próxima sesión, terminen de leer las diapositivas para mirar sobre todo los músculos del hombro, porque el hombro es complejo y es un poco aburrido si tenemos que mirar cada músculo parte por parte, sino mirar bien, rapidito, como los músculos y luego mirar, ok, ¿cuáles son los ejercicios que van a ayudar a fortalecer los músculos del hombro? ¿Cuáles van a estirar los músculos del hombro y cuáles son como técnicas para calentar el hombro? ¿Ok? Entonces, eso es para el miércoles. ¿Listo? Muy importante que terminemos esto el miércoles porque vamos a utilizar toda esta información el jueves en la primera parte de secuenciación. Entonces, muchísimas gracias. Que descansen. Nos vemos el miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias a las personas en línea. Espero que hayan podido ver. No es fácil. Voy a ver si puedo conseguir de pronto. ¿Alguien tiene un cable tipo USB-C que me pueden prestar para la próxima sesión? Uno de estos cables, que es como el cable estándar para cargadores hoy en día. ¿Sí? Si me lo prestan, yo ya tengo una cámara todo bacana que... Sí. Si alguien me trae un cable de estos, puedo utilizar la otra cámara que ya tengo, que es mucho mejor para demostraciones. Bueno, muchísimas gracias, que descansen. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, Chao, hasta voy luego, a feliz noche.